Hola, profesor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Orlando Jiménez y en esta oportunidad vamos a explicar sobre el trabajo con mi compañera Tania Rosas sobre el conflicto armado interno en el Perú. ¿Ya? Comenzando, que son 4 preguntas, y vamos a comenzar por la primera pregunta. Listo. Ya. La primera pregunta dice, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Eh, Aquí hay un enfoque crítico por parte de nosotros como equipo hacia las acciones del gobierno. Las consecuencias son negativas en la situación social, política y económica. Se atribuye a las acciones emprendidas para combatir el conflicto armado interno. Por ejemplo, estas acciones han generado un impacto negativo en la economía. Cabe destacar que los gastos militares absorbieron recursos en ese momento, impidiendo la inversión en el crecimiento social y económico. Además, en el estancamiento de la pobreza en ese momento, no solamente en Lima, sino en diferentes regiones del país. Según Hernando de Soto, se debe mayormente a este factor. En la actualidad se observan aún las consecuencias económicas causadas por no priorizar el desarrollo humano ni invertir adecuadamente en los sectores productivos. También ha generado desconfianza en instituciones políticas, ¿no? Aquí se puede analizar que la ausencia total de rendición de cuentas por violación a los derechos humanos ha causado una profunda desconfianza en las instituciones gubernamentales. En relación con el tema, hacemos referencia al caso de Alberto Fujimori y las denuncias por abuso a los derechos humanos durante su mandato. Las consecuencias en la actualidad de este episodio es que la falta de transparencia y la impunidad han minado seriamente el nivel de confianza que nosotros como ciudadanos tenemos en el sistema político, provocando inestabilidad. ¿Qué más? Por otro lado, también podemos ver que se ha generado un impacto social negativo. Según Carlos Iván de Grogori y otros antropólogos, destacan las graves consecuencias que el conflicto armado ha dejado en el tejido social del país. Las consecuencias al día de hoy, este impacto negativo sobre nuestra comunidad actual, es recordar el triste pasado que hemos vivido con el terrorismo. Con la pregunta número 2 le doy paso a mi compañera Tania, quien va a abordar un poco más sobre este punto. Ya, adelante, compañera. En cuanto a la pregunta 2, que señala cuáles son los autores consultados y cómo apoya el desarrollo de tu ensayo. Para entender la realidad contemporánea de nuestro país, Durán proporciona una visión general de la historia del Perú, destacando así la importancia de comprender el conflicto armado interno que hubo en esos tiempos. En cuanto económicamente, Hernando de Soto ofrece estudios que indican que la desviación de recursos hacia los gastos militares, en lugar de inversiones en desarrollo social y económico durante el conflicto armado interno, ha contribuido el estancamiento económico, provocando así la pobreza en varios lugares de nuestro país. En ámbito político, Julio Cotier señala la falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos como el factor que ha alimentado la desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones, así debilitando la estabilidad política en nuestro país. Y como mencionó el compañero Carlos Iván de Gregori, destaca las heridas profundas en nuestro país a raíz del conflicto armado, señalando como la violencia indiscriminada, la violencia de los derechos humanos, han dejado traumas psicológicas y emocionales que persisten hasta hoy en la sociedad peruana.
Esos serían los autores que respaldan nuestro ensayo. Ok. Sobre la pregunta 3, La pregunta 3. los cambios que se están identificando en la actualidad. En la actualidad, respecto al tema desarrollado sobre el conflicto armado interno en el Perú y sus consecuencias, se pueden identificar varios cambios y evoluciones. Uno de los cambios es que se ha producido una modificación en la manera en que se reconoce públicamente las violaciones a los derechos humanos durante este conflicto armado interno. Por tomar un ejemplo, se ha dado forma a lugares significativos para recordar estos sucesos en el pasado que nos pasó en Lima. Tal es el caso del Museo de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social, que está ubicado en Miraflores. Estas instituciones tienen como propósito, y ya lo mencioné, documentar las acciones que tuvieron lugar durante este episodio histórico. El impacto al día de hoy, o el objetivo, es generar una mayor conciencia pública acerca de las atrocidades perpetradas, así como promover el reconocimiento del papel crucial que juega nuestra historia en forjar nuestra identidad nacional. Doy paso a mi compañero mi compañera Tania con la última pregunta. En la pregunta 4 vamos a tocar sobre qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad. Las permanencias económicamente vemos que la desviación de recursos hacia los gastos militares en lugar de inversiones, ya mencionado anteriormente, durante el conflicto armado interno, que ha contribuido así al estancamiento de la economía y generando la pobreza, hasta hoy persiste en algunas regiones de nuestro país, como ha destacado Hernando de Soto. En ámbito político, la falta de rendición de cuentas que hasta hoy en día se ve en distintos municipios y entidades públicas que todavía generan desconfianza ciudadana en este sistema político. Y lo que es el impacto social. Las consecuencias del conflicto armado interno han dejado heridas profundas, como se ha mencionado anteriormente. La polarización política durante el conflicto ha creado diversas persistencias en la sociedad peruana, afectando así la cohesión social y la convivencia. En resumen, estas acciones del gobierno peruano durante este conflicto han dejado secuela económica, política y social, que persisten hasta la actualidad. Para terminar, las acciones del gobierno peruano, como bien se dice, ha dejado secuelas económicas, social. Por ejemplo, en economía, las operaciones militares desviaron los recursos, contribuyendo a la pobreza y el estancamiento económico. Políticamente, la falta de rendición de cuentas generó la desconfianza de instituciones que hasta hoy persiste. Socialmente, las consecuencias del conflicto ha dejado traumas, desviaciones persistentes, afectando así la cohesión social. Y aunque la intención era combatir el terrorismo, las escuelas persisten hasta el día de hoy. Dicho esto, culminamos nuestra exposición. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, gracias, profesor. Nos vemos.